Estructura de datos. Bienvenidos a una de las asignaturas más importantes de su formación profesional. En esta materia van a aprender cómo organizar y manipular la información dentro de un programa, para que ese programa sea rápido, ordenado y pueda crecer sin problemas. Aquí no solo van a escribir código, van a aprender a pensar como programadores, eligiendo las herramientas correctas para cada situación. ¿Qué es estructura de datos? El objetivo general de esta materia es que el estudiante comprenda y aplique los fundamentos de la notación algorítmica, las formas de selección, la nominación de acciones, los ciclos iterativos y las diferentes estructuras de datos para modelar y resolver problemas computacionales de manera eficiente, organizada y escalable. Piénsalo así: cuando construyes una casa, no usas el mismo material para cada parte. El techo, las paredes y el piso tienen materiales distintos porque cada uno cumple una función diferente. En programación ocurre algo muy similar. Cada estructura de datos tiene su propósito, y conocerlas te permite elegir la más adecuada según el problema que tenés que resolver. Lo que aprenderás: escribir algoritmos claros y estructurados. Tomar decisiones dentro de un programa. Dividir problemas complejos en partes manejables. Usar ciclos iterativos para repetir acciones. Elegir la estructura de datos correcta. ¿Para qué sirve todo esto? Para que tus programas sean más rápidos, más fáciles de mantener y capaces de manejar grandes volúmenes de información sin romperse. Estas habilidades son la base de cualquier desarrollador de software profesional. La pregunta clave de la materia: uno de los aprendizajes más valiosos de estructura de datos es desarrollar el criterio para preguntarte, ¿cuál es la herramienta correcta para este problema? No existe una única respuesta válida para todos los casos, y eso es justamente lo que hace a esta materia tan rica y práctica. Estructuras rápidas. Ejemplos. Arreglo, para colecciones de elementos del mismo tipo, con acceso rápido por posición. Lista, para datos que crecen y se modifican dinámicamente durante la ejecución. Pila, cuando necesitas acceso al último elemento ingresado, primero en entrar, último en salir. Cola, para gestionar turnos o procesos en orden de llegada, primero en entrar, primero en salir. Registro, para agrupar datos de distinto tipo que describen una misma entidad, como un alumno o un producto. Unidad y notación algorítmica. Antes de escribir una sola línea de código real, necesitas saber expresar tu solución de forma clara y estructurada. Eso es exactamente lo que vas a aprender en la primera unidad, a escribir algoritmos usando pseudocódigo y diagramas de flujo. El pseudocódigo es como escribir instrucciones en un lenguaje intermedio entre el español y el código de programación. No depende de ningún lenguaje específico, por lo que te permite concentrarte en la lógica del problema sin preocuparte por la sintaxis. Los diagramas de flujo, por su parte, representan esa misma lógica de forma visual. Con cajas, flechas y rombos podés ver de un vistazo cómo fluye la solución. Son especialmente útiles para detectar errores antes de empezar a programar. Esta unidad es la base de todo lo demás. Si aprendes a pensar algorítmicamente, el resto de la materia se vuelve mucho más accesible. Unidad 2. Formas de selección. Todo programa que resuelve un problema real necesita tomar decisiones. ¿El número ingresado es positivo o negativo? ¿El usuario tiene permisos para acceder? ¿El stock es suficiente para hacer la venta? En esta unidad aprenderás las estructuras que permiten que un programa elija diferentes caminos según las condiciones que se presenten. Estructuras y entonces. La estructura condicional básica. Permite ejecutar un bloque de instrucciones, solo si se cumple una condición. También contempla un bloque alternativo con si no para los casos en que la condición es falsa. Ejemplo: si la nota es mayor a 6, entonces mostrar aprobado, si no, mostrar desaprobado. Estructura según hacer. Ideal cuando necesitas evaluar múltiples valores posibles de una misma variable. En lugar de escribir muchos y entonces anidados, podés usar esta estructura para cada caso posible. Ejemplo: según el día de la semana, mostrar si es laborable, fin de semana o feriado. Dominar las formas de selección es clave para construir programas inteligentes que respondan de manera adecuada ante cualquier situación que el usuario pueda presentar. Unidad 3. Nominación de acciones. Imagínate que tenés que construir un programa muy grande. Si escribís todo el código en un solo bloque enorme, va a ser casi imposible de entender, de corregir y de mejorar. La solución está en dividir el problema grande en partes pequeñas y manejables. Eso es exactamente lo que aprenderás en esta unidad. Funciones. Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y devuelve un resultado. Podés usarla tantas veces como necesites sin repetir el código. Por ejemplo,
una función que calcula el promedio de un conjunto de notas. Las funciones hacen que el código sea más limpio, más corto y mucho más fácil de leer y mantener. Procedimientos. Un procedimiento también es un bloque de código reutilizable, pero en lugar de devolver un valor, realiza una acción. Por ejemplo, un procedimiento que muestra en pantalla el menú principal de la aplicación. Juntos, funciones y procedimientos son los pilares del diseño modular, código organizado, claro y listo para crecer. Pasos del diseño modular. Identificar, definir el problema y requisitos. Dividir, separar en funciones y procedimientos. Integrar, combinar módulos y probar. La modularidad no es solo una técnica, es una filosofía de trabajo que te va a acompañar durante toda tu carrera profesional. El código bien estructurado es código que otros pueden leer, entender y mejorar. Unidad 4. Ciclos iterativos. Una de las grandes ventajas de la programación es que podés indicarle a la computadora que repita una tarea miles de veces sin escribirla miles de veces. Eso es lo que hacen los ciclos iterativos, estructuras que permiten repetir un bloque de instrucciones de manera controlada hasta que se cumpla, o deje de cumplirse, una condición. 1. Repetir. Hasta. Ejecuta el bloque de instrucciones al menos una vez y luego verifica la condición. Sigue repitiendo hasta que la condición sea verdadera. Ideal cuando la acción debe ocurrir obligatoriamente la primera vez. 2. Mientras. Hacer. Verifica la condición antes de ejecutar el bloque. Si la condición es falsa desde el principio, el bloque nunca se ejecuta. Es el ciclo más utilizado en la práctica diaria de programación. 3. Iterar. Para ideal cuando sabes de antemano cuántas veces querés repetir algo. Usás una variable contadora que se incrementa automáticamente en cada vuelta del ciclo, hasta llegar al límite especificado. Saber cuándo usar cada tipo de ciclo es fundamental. Un mal uso de los iterativos puede resultar en ciclos infinitos o en programas que no se ejecutan como se espera. Esta unidad te da las bases para dominarlos con confianza. Unidad V. Importancia de las estructuras de datos. Esta es la unidad más práctica y apasionante de toda la materia. Aquí todo lo que aprendiste en las unidades anteriores se une para resolver problemas reales con datos reales. Conocerás las principales estructuras de datos y aprenderás cuándo y por qué usar cada una. Arreglos unidimensionales, una fila de casillas numeradas donde cada una guarda un dato del mismo tipo. Perfectos para listas de notas, temperaturas o nombres. Arreglos multidimensionales, una cuadrícula o tabla de datos. Ideales para representar matrices matemáticas, tableros de juegos o cualquier dato bidimensional. Registros. Agrupan campos de distinto tipo bajo un mismo concepto. Por ejemplo, un registro alumno con nombre, DNI, nota y carrera. Archivos. Permiten guardar y recuperar datos de forma persistente, más allá de la ejecución del programa. La puerta de entrada al manejo de datos en disco. ¿Cómo elegir la estructura correcta? Una de las habilidades más valiosas que desarrollarás en esta materia es el criterio para seleccionar la estructura de datos más adecuada según el tipo de problema que debes resolver. No existe una respuesta única, depende del contexto, el volumen de datos, las operaciones que necesitas hacer y la eficiencia que buscas. La práctica es la clave. A medida que resuelvas ejercicios y proyectos, tu intuición para elegir la estructura correcta irá mejorando naturalmente. No tengas miedo de equivocarte. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Un compromiso con tu aprendizaje. Estructura de datos no es una materia fácil, pero tampoco es imposible. Lo que la hace desafiante es también lo que la hace tan enriquecedora. Te obliga a pensar, analizar y diseñar, no solo a memorizar. Cada unidad construye sobre la anterior, así que la constancia es tu mejor aliada. Practica todos los días. La programación es como aprender un idioma. Cuanto más la usas, más natural se vuelve. No esperes al día antes del parcial para ponerte al día. Pregunta todas tus dudas. No existe la pregunta tonta. Si algo no quedó claro, levanta la mano, escribí al foro, pedí una consulta. Ese es el único camino para avanzar con bases sólidas. Conecta la teoría con la práctica. Cada concepto que aprendas, intenta llevarlo a un ejemplo concreto de la vida real. ¿Dónde usarías un arreglo? ¿Cuándo preferirías un archivo? Ese pensamiento aplicado es el que distingue a un buen programador. Bienvenidos a Estructura de Datos. Aprovechen cada clase, cada ejercicio y cada error como una oportunidad de crecer. El esfuerzo de hoy es la competencia de mañana.